Ok, bueno, explicar un poco de dónde viene esta presentación. La presentación del día de hoy se llama Tips para una implementación exitosa de OKRs y está basada un poco en lo que hemos ido recopilando entre preguntas de los distintas webinars que hemos venido haciendo. Nosotros hicimos ya hace un tiempo el OKR Week, que fue una semana, bueno, más de una semana, compartiendo información de OKRs por toda Latinoamérica, donde nos juntamos con diversas personas que han implementado en distintos países OKRs y también en distintas industrias. Digamos, durante esta semana, y bueno, y mucho tiempo atrás, hemos ido recopilando, ya tenemos una base de datos, digamos, de preguntas frecuentes sobre cómo implementar OKRs. Entonces, lo que hemos querido armar hoy día con Madeleine es una sesión de 45 minutos donde les demos tips basados en esas preguntas que vamos a ir resolviendo el día de hoy. ¿Ok? Esto también es importante decirlo. ¿De qué no vamos a hablar en este webinar? Este no es un webinar donde vamos a hablar de fundamentos de los OKRs. Tenemos, de hecho, webinars ya hechos sobre eso y para los que quieran revisarlos, porque los tenemos grabados, les vamos a enviar los links por el chat. Yo mismo se los voy a enviar cuando Mad esté hablando. Este, no vamos a hablar tampoco de diferencias entre OKRs y KPIs, porque eso también ya lo hemos hablado en muchos webinars, y de hecho tenemos artículos sobre eso. También les voy a compartir los artículos vía el chat. No vamos a ahondar en sistemas de cómo gestionar OKRs, porque también lo hemos hablado y también les vamos a enviar el artículo, y tampoco no vamos a hablar de los ciclos de los OKRs. Entonces, eso es de lo que no vamos a hablar, digamos, en este día, pero sí lo vamos a compartir en los distintos webinars, videos, porque de hecho tenemos un canal de YouTube, tenemos un LinkedIn muy activo donde publicamos todos estos artículos, donde ustedes van a poder revisar toda esta información. ¿Ok? Hoy día vamos a hablar y les vamos a dar 7 tips para tener una implementación exitosa de OKRs. Y bueno, Madeleine, ayúdame a definir qué es una implementación exitosa de OKRs. Sí, exacto. Gracias, Javier. Bueno, es importante poder establecer el marco de este compartir o de este webinar, ¿de acuerdo? Y el marco es, vamos a hablar exclusivamente sobre implementación, sobre el trabajo en la cancha, sobre los tips para que ustedes puedan tener esa implementación exitosa. Llámese desde el momento en el cual tú ya has decidido implementar OKRs, y esta implementación contempla este marco que vamos a conversar desde el momento en que tú diseñas tus OKRs, los lanzas y el momento en el cual sostienes los OKRs. Entonces vamos a hablar de todos los ciclos que están desde el inicio y el sostenimiento de la metodología. De eso vamos a hablar y vamos a dar 7 tips. 7 tips para que tú te los puedas llevar a casa y empieces a tener una implementación exitosa. Excelente. Bueno, ahí compartí el primer video. Y vamos con el primer tip. A ver, garantizar, esto es bien importante, el primer tip es garantizar el respaldo de liderazgo de los nivel C, o sea, de los gerentes. No vamos a lograr mucho si es que no tenemos este respaldo. Y de hecho, esto nos trae otra pregunta, ¿no? Sí, necesitamos el respaldo sí o sí. De hecho, si ustedes van a buscar las estadísticas de los proyectos fallidos a nivel mundial, casi todos los proyectos se caen porque no hay este apoyo de los líderes de la organización, de los dueños, de los gerentes, de los nivel C, como se les dice, ¿no? Y acá la pregunta sería, ¿cómo lograr el respaldo de esta alta dirección? O sea, ¿cómo lo logramos? Y acá empezamos un poco con los tips. A ver, en principio, algo que tenemos que hacer para poder lograr este respaldo de los gerentes es generar conciencia. Generar conciencia de repente sobre la importancia de volvernos una empresa más ágil, de la transformación digital, y yo creo que ya es muy difícil que un gerente no tenga conciencia de la importancia de la transformación digital, pero para poder transformarnos digitalmente necesitamos tener una empresa más ágil y más fácil o que esté que pueda ser más cambiante, ¿no? Ahora, ¿cómo
logramos digamos, que este gerente nos apruebe esta parte de hacer este proyecto de implementación de OKRs. Primero, los gerentes no quieren arriesgar mucho, ¿no? O sea, obviamente te van a pedir dos cosas, resultados y presupuesto. Es así de simple. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando vayamos con una propuesta con ellos es minimizar el riesgo tanto en dinero como digamos, en que algo pueda salir mal. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo le podríamos plantear al gerente una implementación de esta manera? Es a través de un proyecto que puede ser un proyecto piloto o un proyecto faro, donde no empezamos la implementación con toda la compañía, sino que empezamos con un equipo. Creamos un equipo de élite, un equipo que esté de repente formado por distintos tipos de personas que sí apoyen el cambio, y empezamos a generar resultados con ese equipo. Y una vez que se generen estos resultados, entonces ahí podemos empezarle ya a probar a la gerencia que esto está funcionando. Entonces, una manera de proponer, de hacer estas propuestas a los gerentes, sería, por un lado, generar conciencia y por el otro lado, hacer esta propuesta minimizando el riesgo y también minimizando de repente el presupuesto que se va a hacer en esta inversión. No sé, Madeleine, si tienes algo más que complementar en este lado. Sí, complementando lo que dice Javier, es importante que también nosotros podamos tener esas conversaciones con la gerencia y mostrándole también, hacer como con un trabajo o un informe de los casos de éxito de empresas en el mundo y en el Perú que ya están usando los OKRs, el antes y el después, el presupuesto, el alcance y como dice Javier, ¿no? Aquel proyecto faro que se puede realizar en la empresa. Pero es importante que se parta con el acompañamiento de los líderes, del gerente general o de la alta gerencia. Javier, ¿por qué es importante desde tu punto de vista? Perdón, se te entrecortó, no te escuché bien la pregunta. Desde tu punto de vista, ¿por qué es importante tener el respaldo del nivel C, del C-Level, en las implementaciones de los OKRs? No, pues, definitivamente el proyecto va a ser exitoso si es que tenemos el respaldo digamos, este es el interesado, uno de los interesados más importantes en que esto se genere bien y es el que tiene más influencia sobre toda la compañía. Entonces, si no tenemos esa influencia, si no tenemos ese apoyo, nadie nos va a seguir. O sea, nosotros como, digamos, niveles mandos medios, no, de repente no vamos a lograr tener esa influencia de implementar estos proyectos, ¿no? Excelente. ¿Y cuál sería el siguiente tip, Javier? Ok, a ver, vamos con el siguiente tip. El siguiente tip es alineamiento del equipo, ¿no? O sea, y esto trae como consecuencia un cambio en la cultura, quizá. Entonces, si nosotros... A ver, dame un ratito. Ok. O sea, si nosotros queremos implementar OKRs, tenemos que hacernos esta pregunta antes, ¿no? ¿Nuestra cultura organizacional está lista para los OKRs? O sea, ¿qué va a implicar este cambio? Porque de hecho es implementar una nueva forma de hacer las cosas y eso es cambiar la forma en que hacemos las cosas actualmente. Entonces nuestra cultura está preparada para poder soportar este cambio y ahí nos dejaron varias preguntas interesantes cuando hicimos los distintos webinars. Por ejemplo, una pregunta era, ¿qué puedo hacer para que los mandos medios suelten el mindset de mando y control, ¿no? Y empoderen un poco más a los equipos. Entonces, esa pregunta, por ejemplo, es bien poderosa, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la organización suelte un poco? Y eso es, de repente, entrar ya a concientizar a estos líderes que existen nuevos tipos de liderazgo, que no existen nuevas metodologías, no sé, que existe el Management 3.0, ¿no? Por ejemplo, terminamos una implementación hace poco y de hecho los líderes están conociendo recién estas nuevas metodologías, estos nuevos tipos de liderazgo y de otras formas de trabajar, ¿no? Ahora tenemos que convertirnos en líderes más serviciales, en líderes más coaches, más mentores. Entonces,
Lo primero sería que estos líderes conozcan estas facetas o estas nuevas formas de hacer las cosas. Otra pregunta interesante que recogí a partir de este tema de la cultura es qué tanto se puede flexibilizar la metodología en una cultura rígida que no permite el error, ¿no? Y eso es lo que va a pasar. De hecho, cuando implementas OKRs, mucho de lo que haces son experimentos, y los experimentos pueden salir bien o pueden salir mal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si sale mal? ¿Me van a penalizar? ¿Se van a burlar de mí? Eh, o sea, yo como un colaborador de la empresa voy a salir con mi propuesta, voy a generar una iniciativa y de repente esto no va a funcionar. ¿Y cómo va a reaccionar la compañía? ¿Qué pasaría si penalizan, digamos, el error? Entonces, los colaboradores nunca más van a poder hacer estas propuestas. Entonces, lo primero sería generar conciencia de que el error podemos activarlo, o sea, podemos convertirlo en un activo, ¿no? De hecho, hay empresas como Google trabajan con una cultura de error bien fuerte, en el sentido de que si ellos te dicen, ¿no? Si tú no te estás equivocando es porque no estás haciendo nada nuevo, y lo tienen ahí. Michael Jordan dice que se hizo grande a base de muchos errores, de muchos tiros fallidos, ¿no? Y de hecho, de repente algo que se podría hacer es empezar a sacar a estas personas a lugares donde hay apertura al error. Llevarlo a un Fuck Up Night, por ejemplo. No sé si han ido a los Fuck Up Nights, hoy estamos hablando de eso en una implementación, pero en los Fuck Up Nights los dueños de negocio van y hablan en un formato stand-up comedy, con cervezas y pizzas alrededor, y la gente escucha, de cómo la fregaron, de cómo mandaron al demonio, cómo su empresa se fue al demonio por un error que ellos tuvieron. Y la gente, entre risas y entre un poco preguntas, empiezan a generar esta conciencia de que ese error se puede convertir en un activo. Y también de repente cómo se solucionó. A veces se soluciona y a veces no se soluciona. Pero empezar a crear estos espacios donde el error sea permitido y se convierta en un activo, ¿no? Entonces es el aprendizaje que nosotros logramos. Este, ¿Qué más? Bueno, otra pregunta que nació a partir de la cultura, y acá sí, de repente me voy a tomar un poco más de tiempo, es ¿cómo incentivar que se involucre en el proceso de los trabajadores de la línea operativa? Al inicio dijimos pilotear, ¿no? O sea, crear un proyecto piloto, demostrar resultados y crear este cambio de adentro. Cuando la gente vea que este equipo de élite está logrando resultados, ellos también van a querer montarse al carro del cambio. ¿Ok? Entonces, esto es un poco de lo que nosotros recomendamos, y de hecho vamos avanzando con unas cositas más que quería nombrar, y es también tener en cuenta de que para poder saber qué tipo de cultura tenemos, o sea, dónde estamos, primero tenemos que identificarnos, ¿no? Tenemos que hacer como una radiografía y ver qué tipo de cultura tenemos, ¿no? Y hay 4 tipos de culturas, según esta fuente que tenemos de Liberalist, que puede ser tribal, creativa, controladora o competitiva. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Somos más tribales, somos de repente como un sapos, ¿no? Donde la gente se reúne y hace eventos a cada rato y todos tienen una súper energía, o somos más creativos como Pixar, por ejemplo, ¿no? O somos más competitivos como Netflix. Entonces es reconocer primero qué tipo de cultura tenemos, pero también qué tipo de cultura va a apoyar y nos va a ayudar a llegar a nuestra estrategia. ¿Ok? Herramientas como estas, no voy a ahondar en el uso de las herramientas hoy día, pero sí me gustaría que nos digan por el chat si es que les interesa que hagamos un webinar hablando un poco más de cultura y de herramientas que nos puedan ayudar a identificar eso que no se dice dentro de nuestras organizaciones, pero que justamente nos van a ayudar a cambiar la cultura si es que lo identificamos. Entonces, esto, por ejemplo, es otra herramienta muy interesante que es el Culture Design Canvas, que nos va a ayudar a mapear cómo está nuestra cultura actualmente, pero también nos va a ayudar a reconocer dónde queremos llegar como cultura, porque como les digo, para poder implementar nuestra estrategia, necesitamos saber si nuestra cultura va a soportar esta implementación de la estrategia, ¿no?
Entonces, ese sería el segundo tip, ahondando un poco en cultura. Madeleine, de repente te salté, no sé, ¿querías decir algo más sobre la parte de cultura? Estos dos tips están muy relacionados, ¿no? Con el tipo, el primero de tener el sponsorship del nivel C, del C-Level, con lo que es el alineamiento de la cultura. Ese alineamiento de la cultura es una tarea de todos, pero al mismo tiempo, si nosotros tenemos el acompañamiento del CEO, va a ser mucho más, no fácil, sino va a promover la agilidad del equipo para que podamos tener mayor compromiso del equipo. Entonces, como que estos dos tips están interrelacionados entre sí. Excelente. Ok, y de hecho en las implementaciones que hacemos también trabajamos un poco este tema de la cultura, ¿no? Listo, vamos con el tercer tip. Definir la estrategia de implementación. O sea, cuál va a ser la manera en la que vamos a implementar los OKRs. Y ahí la pregunta sería, ¿no? Bueno, estas son algunas de las preguntas que nos lanzaron. Si queremos implementar OKRs, ¿lo vamos a hacer en toda la empresa o lo vamos a hacer por partes, ¿no? O sea, como les decía, la forma más segura que de repente a ustedes les van a autorizar para implementar OKRs es haciéndolo con un equipo, con un proyecto piloto. Pero también depende del tamaño de la empresa, ¿no? O sea, hemos implementado en empresas chicas y grandes, desde 6 personas, ¿no? A más. Entonces, cuando es una empresa un poco más chica, es mucho más fácil implementar. Si es una empresa de 6 personas, definitivamente eso tiene que ser a toda la empresa. Este, no sé, Madeleine, de repente quieres hablar un poco de tu experiencia con estos equipos que has tenido. Sí, bueno, yo he acompañado empresas que tienen desde 5 personas hasta empresas que tienen 100 personas, ¿de acuerdo? Y entonces va a depender mucho de esa estrategia de implementación que tú optes. Si tú eres consultor y nos estás escuchando, eh, y vas a acompañar a una empresa a hacer el proceso de implementación, sería importante que te puedas sentar con ellos y saber si es que ellos desean hacerlo durante todo, hacerlo al mismo momento en toda la empresa o hacerlo solamente en una área específica o en un equipo específico. ¿De acuerdo? Ninguno de los tres modelos ni es bueno ni malo. Va a depender de cuáles son las necesidades y las expectativas de la empresa. Entonces ya depende de nuestro rol de consultor, de hacer un diagnóstico de la cultura, de hacer un diagnóstico de cuáles son sus expectativas también de la empresa, para saber y sugerirle cuál de esas tres formas le conviene más en el proceso de la implementación de los OKRs. ¿Ok? Madeleine, solo para cerrar este punto, acá encontré una pregunta que había recogido y era una pregunta referida a si la empresa es muy pequeña, ¿vale la pena implementar los OKRs? En este caso, para responder a esa pregunta, yo recomendaría que sí. ¿Por qué? Porque si ustedes en este esfuerzo de implementar OKRs van creando una cultura más ágil, las siguientes personas que lleguen a la organización, supongamos que es de 5 personas la organización, o de 4 personas, las siguientes personas que vayan llegando, porque la empresa, la idea es que vaya creciendo, ellos ya van a entrar a su cultura y se van a acomodar y van a adoptar todo lo que ustedes ya han ido creando. Entonces, no importa que la empresa sea chica, no, en realidad sí, la recomendación es que sí, si es chica, implementen OKRs y cuando vayan creciendo, las siguientes personas ya van a ir, digamos, van a ir creciendo en ese contexto que ustedes han ido creando. Así es, Javier, complementando con lo que tú dices, hay hasta personas que usan OKRs en su aspecto personal, ¿sí? No necesariamente necesitamos aplicarlo solamente a un gran equipo. Y como tú bien dices, si es una empresa pequeña, con mucha más razón porque tú ya estás creando las bases de la cultura de la empresa. Entonces, esa base va a ser muy importante porque cuando tu empresa crezca, cuando tu equipo crezca, ya va a tener el ADN incorporado y ese crecimiento va a estar ya anexado a los OKRs y todas las ceremonias que tengan que ver con los OKRs. Excelente, sí, eso es. Ok, a ver, vamos con el siguiente punto. Y A con ver, el siguiente tip es la cadencia fit,
¿sí? Para las personas que, yo sé que el día de hoy nos acompañan personas que han llevado talleres con nosotros, y por lo general la cadencia estándar que nosotros compartimos es, tenemos los OKRs corporativos, que por lo general podrían ser en el año, y luego de esos OKRs corporativos tenemos los OKRs trimestrales, y esos OKRs trimestrales son los OKRs tácticos, ¿de acuerdo? Y son cada 3 meses. Ese es por lo general el estándar que nosotros lo encontramos mucho en la biografía, ¿sí? ¿Y de dónde nació? Nació de Google, y Google lo utilizó hasta el año 2011. Pero ojo, lo que nosotros queremos decir que esa cadencia de los OKRs no es que sea la regla básica para todos, ¿cierto? Lo que nosotros queremos proponer es que cada uno, nosotros como consultores y tú como consultor, puedas acompañar a la empresa y puedas ver qué cadencia es la mejor. No solamente decir que esta, el estándar, puede ser la mejor para esa empresa. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, en el caso de Spotify, ellos han utilizado una cadencia distinta. Ya no hablan, para ellos, la implementación se les conoce como Spotify Reading, y cómo lo establecen, 6-6. ¿Qué significa? Que los OKRs corporativos los hacen en un lapso de 6 meses, y los OKRs tácticos en un horizonte de 6 semanas. ¿Te das cuenta de las diferencias? ¿Por qué? Porque para ellos, por ser una empresa que maneja mucha información y que tiene que estar totalmente actualizable, necesitan que su cadencia sea mucho más corta, ¿sí? Que la que nosotros la conocemos. Entonces, pero también la cadencia corta tiene sus luces y sus sombras, ¿sí? Entonces, me podrían preguntar, Madeley, ¿cuáles pueden ser esas mejores prácticas fáciles de usar que pueden ayudar a las organizaciones a encontrar su cadencia correcta? Entonces, tú como consultor, tú acompañas a la empresa y dices, bueno, ¿cómo puedo hacer yo ese análisis? ¿Qué práctica podría aplicar? Y bueno, la práctica que podrías aplicar es el nivel de incertidumbre que hay en esa empresa, ¿sí? Si la empresa maneja un alto nivel de incertidumbre, si la empresa maneja un mercado totalmente cambiante, que cada rato cambia, en ese caso, una cadencia corta es más favorable que una larga. ¿Por qué? Porque la cadencia corta le va a permitir tener mayor adaptabilidad a los cambios, moverse mucho más rápido. Pero ojo, este acompañamiento o esa sugerencia que le vamos a hacer a esta empresa también tiene un trasfondo detrás. Que si nosotros recomendamos una cadencia más corta, detrás de eso hay un proceso operativo más grande. Es decir, porque las personas, el equipo va a tener que reunirse a poder realizar sus OKRs, ya no los anuales, sino cada 6 meses, los empresariales, y hay todo un proceso operativo. Entonces, si nosotros vamos a acompañarlos de esa manera, la empresa va a tener que desarrollar aquellas técnicas que sean livianas para poder tener esas reuniones mucho más fluidas y rápidas. ¿De acuerdo? Entonces, no, el tip que nosotros queremos compartir aquí no es que solamente haya una cadencia específica y ahí es todo el proceso. No, nosotros como consultores o como líderes de equipo tenemos que reconocer la mejor cadencia para mi equipo, para mi empresa, de acuerdo al nivel de incertidumbre, de acuerdo al mercado en el cual yo me encuentro y de acuerdo a la filosofía de la empresa. ¿De acuerdo? Viendo esos dos matices, ¿no? De la sobrecarga operativa o no, o de realizar esos procesos ágiles que me permitan poder establecer el procedimiento de conversaciones poderosas o el de revisar los OKRs rápidamente para implementar los nuevos. ¿De acuerdo? El siguiente tip, el tip número 5 es entrenar el músculo de los OKRs. ¿Y a qué nos referimos con entrenar el músculo de los OKRs? Es importante que nosotros, como líderes de equipo o como consultores, estemos constantemente aprendiendo de los OKRs, actualizándonos, implementar o escuchar o leer casos de estudios. ¿Por qué? Porque solamente el 20% del éxito de las implementaciones se encuentran en el diseño y en el 80% del éxito se encuentra en la puesta en marcha y en el sostenimiento de la metodología. ¿De acuerdo? Entonces, si es así, todavía
yo como líder, yo como gerente, voy a tener resultados a partir del tercer al cuarto ciclo de los OKRs. ¿De acuerdo? Entonces, diciendo, quizás tú me dices, Maela, y me estás desanimando, no quiero implementar OKRs. No, sino estamos siendo sinceros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta metodología te da muchos, muy buenos resultados, pero no son inmediatos. ¿Por qué? Porque como Javier lo viene diciendo, es un cambio de cultura, es un cambio de mindset de la organización. Entonces, dentro de este nuevo implementación del ADN de la empresa, está poder completar los ciclos y que todas estas ceremonias se encuentren dentro del ADN de la empresa. Entonces, es por eso que es importante que nosotros entrenamos en el conocimiento de los OKRs, implementemos. Si hay una nueva persona que ingresa a la organización, tiene que estar actualizada, tiene que ser capacitada de este nuevo conocimiento de los OKRs, a aprender para que toda la empresa esté alineada con ese mismo proceso. ¿De acuerdo? Y la pregunta que nos hacen referente a ese punto es, ¿hasta qué nivel o niveles de la empresa debemos establecer los OKRs? Siempre nos preguntan, ¿no? Por lo general, cuando nosotros hacemos los talleres, ¿qué niveles hay? Nuevamente, vamos a conversarlos rápidamente. El corporativo, los OKRs anuales, los corporativos, los trimestrales, y que son del equipo, la empresa, el equipo, y en algunas organizaciones llegan hasta un nivel de establecer OKRs individuales, ¿de acuerdo? Tú me dices, Mayla, y tenemos que entrenar el músculo de los OKRs, entonces todos tienen que tener, toda la organización tiene que tener sus OKRs para que el músculo esté siempre bien entrenado. ¿Tú qué opinas? La respuesta es depende, ¿sí? Nuevamente, nosotros como consultores, como líderes, no podemos dar la misma fórmula para todas las empresas, porque todos somos distintos, cada empresa es distinta. Entonces, no podemos establecer OKRs para todos los niveles porque el libro lo dice. Tenemos que primero preguntarnos si establecer OKRs individuales va a agregar valor a cada colaborador de la empresa. O quizás simplemente tener OKRs del equipo va a ser suficiente, porque todo el equipo va a estar concentrado y va a ir con esos OKRs. ¿En qué momentos sí podría aplicar la implementación de OKRs individuales? ¿En qué momento? Y la respuesta es, nosotros sugerimos que se haga en los momentos en los cuales el colaborador tenga anexado directamente una métrica que tenga que conseguir. Por ejemplo, imagínate que tú eres una empresa mediana y dentro del área de marketing tienes el equipo del marketing y dentro de toda la parte del árbol del organigrama está el community manager que tiene bajo su cargo todas las campañas de marketing y todo tiene que mandar al área de ventas la cantidad de leads que necesitan para que pueda cerrar ventas, nuevos servicios o productos. Entonces, ellos tienen como indicadores éxito de campañas, cantidad de leads. En esos casos, sí sugerimos directamente anexar OKRs individuales. Pero no es que toda la empresa debe tener OKRs individuales. Aquí se necesita poder saber qué tipo de perfil tiene la empresa y si lo necesita o no. Hasta hay empresas en las cuales hay grupos y equipos en los cuales que pueden ser el área de finanzas, todos son OKRs de equipo, y quizás en el área de marketing o ventas estamos hablando de llegar hasta de OKRs individuales. ¿De acuerdo? Entonces, como sexto tip, tenemos mantenerlo simple, ¿sí? Recuerden, estamos hablando de un cambio cultural, ¿sí? De ingresar a nuestro ADN aquella cultura de poder enfocarnos en objetivos, enfocarnos en resultados claves, en tener conversaciones poderosas, en todos estos elementos que van a tomar tiempo a la organización y a nosotros como colaboradores para poder sostenerla. Estamos hablando de 3 ciclos que tú necesitas para tener resultados. Entonces, manténlo simple. ¿A qué me refiero mantenerlo simple? Desde el primer momento en el cual tú desarrollas tus OKRs. ¿De acuerdo? Cuando tú desarrollas tus OKRs, no hay OKRs perfectos. Quizás al inicio vas a creer que sean todos perfectos, pero tenemos que hacerlo simple. El OKR no está escrito en piedra. Entonces, da tu mejor esfuerzo y mientras que tú vas realizando las sesiones de seguimiento,
vas viendo si estos OKR se pueden ir actualizando. Ojo, no te estoy diciendo que cada semana actualices tus OKR, es decir, que cambies. No, este OKR no sirve, hay que cambiarlo. No, sino que durante el proceso de follow-up que hagas en cada ciclo, puedas ver si ese OKR se mantiene o no se mantiene. Manténlo simple. No solamente manténlo simple en el diseño, manténlo simple también en las CFR, que son conversaciones one-to-one, feedback y sesiones de reconocimiento. Estas ceremonias ayudan a sostener la metodología de los OKRs en el equipo. Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos en una empresa implementando y esa empresa no estaba acostumbrada a realizar estos tipos de ceremonia. Y nos preguntaron, ¿debo hacerlo semanalmente, mensualmente? Entonces, nuestra recomendación es, si la empresa aún no está familiarizada en estas ceremonias, hazlo simple. Para ti, ¿qué es en el primer trimestre hacerlo simple? Bueno, podría ser una vez cada 3 meses. Perfecto, pero hazlo. Agéndalo y reúnete con cada uno de tu equipo para tener esas reuniones one-to-one. ¿De acuerdo? Y ya, mientras que tú ya dices, ya en en el primer trimestre ya lo logré, entonces, ¿cómo yo puedo hacerlo en el siguiente trimestre para ir mejorando? ¿De acuerdo? Entonces, hazlo simple en el diseño, los OKRs, y hazlo simple en el desarrollo y en el manejo de las ceremonias, las CFR. Y como último punto del tip número 6, hazlo simple también, ¿en dónde? En escoger la herramienta que te va a ayudar a hacer el seguimiento de los OKRs. Importantísimo. Actualmente en el mercado hay varias herramientas. Vas a buscas en Google herramientas para sostener mis OKRs y vas a encontrar varias en el mercado. Mi sugerencia en esta oportunidad es que si tú estás iniciando con tu equipo este proceso, y recordemos que vamos a tener resultados notables a partir del tercer y cuarto ciclo, entonces empecemos a utilizar el Excel, que estamos muy familiarizados, que pueden estar interconectados con otras plataformas. Entonces, esto es prácticamente parte de la respuesta de esta pregunta, que nos dicen qué herramientas recomiendas para visualizar y comunicar los OKRs. Aquí recomendamos 2 herramientas que son fáciles y te cuestan 0. Es decir, Excel y Trello, ¿no? Porque las dos tienen versiones gratuitas, Trello tiene versión gratuita para que tú puedas colocar tus OKRs y puedan ser fácil de visualizar. También hemos visto que Asana tiene una versión que te permite poder también administrar tus OKRs. Entonces son plataformas modernas, Asana y Trello, donde vas a poder hacerlo más friendly, más amigable para todo tu equipo, y el Excel, que es para que tú puedas poner ahí la parte cuantitativa. ¿De acuerdo? Entonces esos 3 elementos, hazlo sencillo. Diseño de OKRs, no están escritos en piedra, las sesiones de CFR y las herramientas donde vas a poder gestionar tus OKRs. Por ejemplo, este es un print screen de cómo la empresa Digitalízate estableció sus OKRs en Trello. Como pueden ver, es amigable, visualmente te gusta verlo, porque tienes la interacción, tienes el objetivo, sabes qué resultados claves tienes, entonces es muy importante. Y como último tip, ya nos acercamos, ya estamos muy cerca de finalizar este webinar, y como último tip tenemos... Sí, nada más, también por qué mantenerlo simple, porque John Doerr lo dice, ¿no? No sé, cuéntales quién es John Doerr. John Doerr es la persona que hizo, no sé qué creó los OKRs, sino es que la que hizo conocidos los OKRs a través de su libro Mide lo que importa. Es un inversionista y que apuesta en muchas empresas importantes en Estados Unidos y que, bueno, no voy a expandirme más, pero es el que escribió el libro Mide lo que importa. Pero es la base de la filosofía, simple. A veces no complicado, pero es como dice Madeleine, hacerlo simple, pero hacerlo. Exacto. Hacerlo simple, pero hacerlo. Porque en cada paso vamos a ir mejorando. Y como tip número 7, tenemos el follow-up constante. ¿De acuerdo? Entonces, tú como consultor o tú como líder ya tienes implementado tus OKRs, ya estás ya estás teniendo tus sesiones semanales. Importantísimo.
no caigas en las sesiones zombie. ¿Qué es una sesión zombie? Ah, tres preguntas claves que hacemos en las reuniones. ¿Cómo te fueron tus OKRs? ¿Qué avances has tenido? ¿Qué retos has tenido? Y todos nos preguntamos esas tres preguntas claves y listo. Terminó la sesión, listo. ¿De acuerdo? Recomendamos o sugerimos poder nosotros ver en qué momentos necesitamos tener más preguntas, convertirnos en líderes, ¿no? ¿Qué significa un líder o un coach? Poder leer la reunión, ¿no? Quizás ver si los colaboradores, cómo se sienten a través de sus gestos, ves de que, por ejemplo, en unos OKRs el nivel de confianza se ha reducido, entonces quizás es momento de que puedas reunirte después de ese momento en otra reunión con ese equipo para ver qué es lo que pasa con el nivel de confianza y cómo el equipo te puede decir cómo tú puedes acompañarlos para aumentar el nivel de confianza. Entonces, cuidado con las reuniones zombies en los OKRs de seguimiento, ¿está bien? Tú tienes que promover las sesiones de seguimiento semanales o quincenales, de acuerdo a lo que tú has establecido, pero no podemos establecer reuniones y que vayamos haciendo nuestras tres preguntas zombies, ¿de acuerdo? Entonces también lo mismo pasa con el follow-up constante, tener las ceremonias clarísimas. Es importante que nosotros hagamos estas ceremonias de los OKRs, que son las sesiones de check-in semanal, como lo venimos haciendo, y la retrospectiva antes que termine el Q, y las reuniones one-to-one. Pero es importante, por ejemplo, que el equipo participe en todo ese proceso, desde el inicio de la redacción de la agenda. Por ejemplo, nosotros en nuestros talleres o en nuestras implementaciones, cuando acompañamos a empresas, el mismo equipo establece su agenda. Así de simple. Ellos hacen lluvia de ideas y dicen ya, nuestras agendas de reuniones one-to-one van a ser estas. Nuestra agenda de nuestra reunión de trimestre van a ser estas. Porque nosotros, ¿y qué ponen? Por ejemplo, no, ellos inician, por ejemplo, el último grupo que estuvimos acompañando, este grupo dijo, quiero primero iniciar con una pregunta de calentamiento. No quiero iniciar de frente a ver los resultados, los OKRs. ¡Excelente! ¿Y cómo quieres cerrar tu reunión de check-in semanal? Con una pregunta de cómo me voy en la reunión. Por ejemplo, con una pregunta, ¿cómo tú te vas? Una sola palabra, después de todo lo que hemos conversado, ¿cómo te vas el día de hoy? Entonces, el mismo equipo ha generado todos estos espacios porque ellos quieren ser escuchados, no quieren que solamente sea una reunión zombie que diga paso 1, paso 2, paso 3, sino que también espontaneidad en el proceso. Invitamos a que tú como líder de equipo puedas crear tus ceremonias, tus rituales. Nosotros podemos compartirles un canvas de ritual, nos envían un WhatsApp o un correo y podemos enviarte un canvas de cómo puedes realizar un ritual. ¿Para qué? Para que te puedan acompañar en esas sesiones one-to-one que necesitas o en las sesiones semanales para revisar tus OKRs. ¿De acuerdo? Pero es Madeleine, importante. Madeleine, Sí. sí, un ratito nada más para hacer una pregunta al grupo. Justo la preguntamos al inicio, ¿no? Si les interesaba de repente ahondar mucho, un poco más en este tema de la cultura, del diseño de rituales, que es importante si es que quieren afianzar la cultura para poder llegar a implementar la estrategia. Si están interesados en que hagamos un webinar, ahí déjenos en el chat un comentario, digan, si me interesa, ahí he tenido, ahí ya Carlos ha respondido, por ejemplo, que sí, para poder armar con algo de este material que Mada está comentando, un poco cómo se hace este diseño, ¿no? Excelente. Y sí, bueno, continuando con este follow-up constante, es importante que también nosotros podamos, ¿sí? Lo que pasa es que aquí nosotros no de jefe nos convertimos a ser mentores y a ser coach del equipo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si yo quiero que mi propósito de implementar los OKRs es para que la empresa genere resultados. ¿De acuerdo? Excelente. Yo vengo de la parte financiera. Sé que es importante el flujo de caja, los resultados, etc. Pero esos resultados van a ser sostenibles si el equipo y tú, como líder, creces. Entonces, para que tú crezcas y tu equipo crezca, necesitas ese desarrollo tú como líder de gestor, mentor y coach, y que tu equipo crezca contigo. Entonces, ¿por qué hago ese preámbulo? Porque es importante que cuando nosotros hagamos follow-up constantes, podamos generar
espacios de seguridad psicológica. ¿A qué me refiero seguridad psicológica? De que todos los colaboradores sientan esa libertad de poder expresarse sin ser penalizados. Tú puedes sentirte penalizado porque tu jefe te miró mal, porque sientes que después pueden, por algún comentario que hiciste, puede ser retirado de la organización o puede ser excluido del grupo, ¿sí? Entonces, permitamos o generamos esos espacios con el equipo de generar seguridad psicológica, ¿de acuerdo? Eso también es parte de la cultura de la empresa. Y también, como lo decía Javier, que parte de este follow-up constante también es permitir el error y permitir y promover los experimentos. Si tú conoces parte de la metodología Design Thinking, también podrías complementar en aquellas reuniones de follow-up cuando empiezas a hacer y trabajar tus iniciativas, ¿sí? Entonces, esas herramientas te pueden ayudar, porque recuerda, tú cuando diseñas tus OKRs, diseñas objetivos, resultados claves, iniciativas y tareas. Pero durante el proceso del follow-up, tú haces seguimiento, pero ciertas iniciativas ya no te van a resultar viables o ya no te van a mover el resultado clave, tienes que cambiarlas. Entonces, usas esas herramientas ágiles para poder generar nuevas iniciativas y empezar a seguir trabajándolas, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso lo contemplamos aquí en el follow-up constante. Entonces, ¿qué tips nos puedes compartir para lograr el involucramiento del equipo en el seguimiento de los OKRs? Bueno, lo que acabamos de compartir, ¿sí? El equipo se va a involucrar si hay seguridad psicológica, ¿sí? Dos, el equipo se va a involucrar si el líder es coherente, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos que tú como jefe, líder de equipo, gerente, tengas esa evolución, te conviertas en un coach o un mentor y acompañas en tu equipo, agendes tus reuniones de seguimiento, agendes tus reuniones one-to-one, agendes tus reuniones de feedback. Y no solamente tú, también puedes, por ejemplo, tú como líder dices, ya, en el primer mes yo voy a ser la persona que lidere, que facilite las reuniones de seguimiento semanales. A partir del segundo mes vamos a intercambiar personas. Por ejemplo, yo no soy yo como líder, sino tú eres tú, Pepito. A partir de la próxima semana, a ti te toca liderar las sesiones de seguimiento. En el siguiente mes, le tocará a Julia, etc. ¿Qué promueves tú dando que las otras personas faciliten? Estás empoderando a tu equipo. Tu equipo, las personas, tus colaboradores, van a poder sentirse que ellos es importante, van a poder desarrollar sus habilidades comunicativas, de expresión, y cuando tú, por ejemplo, quizás vas a promoverte a otra área, puede ser que tu reemplazo esté dentro de tu equipo y ya vas preparando a tu equipo. Realmente vas cultivando a ese desarrollo profesional que necesitan. ¿Te das cuenta de lo importante que es lograr aquel involucramiento del equipo a través de estos pequeños tips que te estamos dando? Javier, ¿tienes algo que compartir? Sí, solo un tip más dentro de lo que acabas de decir en estas reuniones de follow-up. O sea, no tiene que ser en blanco y negro, no tiene que ser una lista nada más de cosas que seguir, ¿no? O sea, podemos ponerle colores, picante, o sea, podemos hacerla más lúdica, ¿no? Hoy día estaban hablando, por ejemplo, cuando diseñaban su reunión, utilizar la varita mágica de Harry Potter y ponerle un hechizo para poder activar a las personas o generar energía o premiar algo o hablar un poco del chipote, ¿no? Del chipote chillón, donde, bueno, le podían meter un chipotazo al jefe. Entonces pueden crear elementos que ayuden a que la gente quiera venir en estas reuniones, o sea, que no solo tengan que ir, sino que quieran venir a estas reuniones porque va a ser como un juego, nos vamos a sentir como niños, vamos a compartir y vamos a aprender. Entonces, también es eso, ¿no? Así es, excelente. Entonces es importante que nosotros podamos, recuerden, la metodología OKR es, gana la empresa, más resultados, más objetivos, enfoque, pero también totalmente gana el equipo, porque el equipo también se desarrolla. Si tú realmente aplicas efectivamente la metodología con los tips que te hemos compartido el día de hoy,
vas a hacer de que toda la empresa realmente crezca, el líder crezca, el equipo crezca y todos salen ganando. Entonces, si tú quieres seguir complementando tu aprendizaje de los OKRs, nosotros en Orange Team tenemos dos productos, uno es un taller y uno es un programa, pero el día de hoy te queremos hablar sobre el taller de los OKRs, que va a ser el 15 de julio y el 22 de julio. Es nuestra quinta sesión, es decir, nuestro quinto taller del año 2020. Así que si quieres más información, nos puedes escribir al WhatsApp que tienes ahí abajo, al 960 80 53 34, y un agente de venta te va a poder atender tus consultas. Entonces, queremos escucharte, porque nosotros en Orange Team, dentro de nuestros OKRs, tenemos un OKR de satisfacción del cliente. Entonces, actualmente te va a salir ahorita mismo una pregunta en la pantalla de tu computador y califica, por favor, este webinar sobre el contenido que hemos compartido. Mi nombre es Madeley Silva de Orange Team y estoy con Javier Silva, de Orange Team. Muchas gracias por asistir y ya nos estamos viendo en nuestro siguiente webinar. Buenas Adiós, noches. chao, nos vemos. Chao.